Mi niña, me da muchísimo gusto que estés disfrutando el departamento que te conseguí. El abuelo sonrió desde el otro lado de la mesa del brunch, levantando su mimosa como si fuera otro cálido momento familiar cualquiera. El aire se congeló. Yo me quedé inmóvil a media bebida. El jugo de naranja me quemaba la garganta mientras todos volteaban a verme. Los labios pintados de mi mamá se abrieron confundidos. Mi hermana levantó la vista del celular. Y mi papá dejó caer el tenedor. Golpeó el plato de porcelana con un tintineo seco. Podía sentir mi corazón latiendo detrás de los ojos mientras el silencio se volvía más pesado. Bajé la mirada, me limpié las manos en la servilleta sobre mi regazo y luego miré al abuelo. Yo vivo en un sótano, susurré. Su sonrisa se desvaneció. ¿Qué? Nunca recibí ningún departamento, dije esta vez más fuerte. Mi voz seguía firme. No iba a llorar ahí. No después de todos estos años. Un silencio espeso cayó sobre la mesa como una tormenta. ¿De qué estás hablando?, preguntó el abuelo, parpadeando lentamente. Antes de comenzar, deja un comentario y dinos de dónde eres y desde qué ciudad estás viendo nuestros videos. Y cuando termines de ver toda la historia, no olvides contarnos qué harías tú en esta situación. Sé honesto. Te leo en los comentarios. Leemos cada uno de ellos. Comencemos. El ambiente cambió por completo. Mi mamá tomó su taza de café con las manos temblorosas, tanto que derramó una gota. Mi hermana dejó de masticar. Papá tosió y agarró su vaso de agua como si algo se le hubiera atorado en la garganta. ¿La verdad? Tal vez. Miré a todos alrededor de la mesa. Tú nunca me mandaste nada, abuelo, repetí con calma. Llevo 4 años viviendo en un sótano sin ventanas. El único regalo que he recibido de esta familia en la última década ha sido silencio. Espera un momento, dijo el abuelo, empujando la silla hacia atrás. Yo le transferí el dinero del enganche a tu padre hace 4 años. Me dijo que te había sorprendido con el departamento después de tu graduación. Se me secó la boca. Un escalofrío me recorrió la espalda, pero respiré hondo. El rostro de mi papá se había puesto pálido. Cenizo. Mi mamá giró lentamente hacia él. Me dijiste que la ayudaste a encontrar un lugar bonito en el centro, susurró con la voz tensa. Papá, dije mirándolo fijamente. Él se movió incómodo en la silla. Yo, pensaba. No, lo interrumpí. Pensabas quedarte con el dinero. Alguien soltó un jadeo. El abuelo se recargó en la silla con los labios apretados y los nudillos blancos aferrados a la mesa. Parecía como si acabaran de darle un golpe en el estómago. Me senté más derecha y seguí hablando, con voz firme y cortante. Me dijiste que trabajara más duro. Que dejara de esperar regalos. Todo este tiempo me dejaste limpiar pisos ajenos mientras tú te quedabas con el dinero que debía ayudarme a empezar mi vida. El aire estaba envenenado ahora. Espeso. Caliente. Lleno de verdades que nadie quería decir. Me levanté de la mesa. Las manos todavía me temblaban y el corazón me golpeaba el pecho. No pensaba decir nada hoy, pero ya que estamos celebrando cumpleaños, quizá ya es hora de dejar de fingir. Y me fui. Detrás de mí se escucharon sillas arrastrándose y pasos torpes, pero no me detuve. El pasillo fuera del restaurante estaba en silencio, aunque la rabia dentro de mí rugía con fuerza. Todavía sentía las miradas de todos sobre mí. El shock. La culpa. La incomodidad que finalmente merecían sentir. Pero no lloré. No esta vez. Cuando llegué al estacionamiento escuché pasos detrás de mí. Rápidos. Cale, espera. Y gritó el abuelo. Me volteé. Se veía más viejo que hacía 20 minutos. Su sonrisa había desaparecido, reemplazada por algo que no veía en él desde hacía años, tristeza pura, sin filtros. ¿De verdad nunca recibiste el departamento? Negué con la cabeza. He estado rentando un sótano a una señora que fuma tanto que las paredes son amarillas. Hay una caldera junto a mi cama.
Le pago la renta en efectivo porque no cree en los bancos. He cenado sentada en el piso más noches de las que puedo contar. Él tragó saliva. Tu padre me dijo que no querías ayuda, que querías ser independiente. Mi pecho se elevó con una respiración amarga. Una vez le pedí ayuda para encontrar trabajo. ¿Sabes qué me dijo? Primero intenta voltear hamburguesas. Según él, eso forma carácter. Los ojos del abuelo bajaron. Me dijo que eras una malagradecida. Que te habías mudado a tu departamento soñado sin siquiera darle las gracias. Se me escapó una risa amarga. Ni siquiera sabía que había algo que agradecerle. El abuelo se pasó una mano por la cara y suspiró. Confié en él. No respondí. El silencio se alargó, pero esta vez no me pesó. Entonces dijo algo que me sorprendió. Quiero arreglar esto. Crucé los brazos. ¿Cómo? Quiero ver dónde vives. Levanté la cabeza de golpe. ¿Por qué? Porque si es tan horrible como dices, y te creo, entonces él nos robó a los dos. Y ya no voy a permitir que me sigan mintiendo. Esa noche llevé al abuelo a mi departamento. No dijo mucho mientras bajábamos las escaleras deterioradas hacia la puerta del sótano. La luz de arriba parpadeó cuando abrí. El olor a cigarro viejo y humedad nos recibió de inmediato. Me hice a un lado. Bienvenido a mi palacio. Entró lentamente y observó todo, el sofá usado, el librero inclinado, las placas manchadas del techo, la cama pequeña pegada a la lavadora. Su rostro no cambió durante varios segundos. Luego se sentó en la orilla de mi cama y soltó el suspiro más triste que había escuchado en mi vida. ¿Aquí es donde has vivido todo este tiempo? Asentí. Desde que terminé la universidad. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Y él me dijo que estaba guardando el resto para tu boda. En ese momento pensé que tenía sentido. No hay ningún resto, respondí con voz plana. Tú le diste $70,000. Ese dinero desapareció en cuanto llegó a su cuenta. El abuelo miró al piso y luego me vio otra vez. Ya no. Se puso de pie. Mañana iremos al banco y luego con un abogado. Y después de eso, creo que tu padre y yo tendremos una conversación muy larga. No sonreí. Pero dentro de mí algo se movió. Algo cambió. Como si finalmente hubiera roto el cristal a través del cual todos me habían estado observando. A la mañana siguiente desperté con olor a café quemado y la voz del abuelo hablando por teléfono con su abogado. No me importa que sea domingo. Howard, encuentra todos los documentos. Quiero rastrear cada transferencia, cada centavo. Y quiero que redactes una carta donde quede claro que ya no autorizo a Daniel Whitmore a actuar en mi nombre en ningún asunto financiero. Su voz era acero frío. Nunca lo había escuchado hablar así. Ni siquiera cuando mi papá destrozó su camioneta en la preparatoria o cuando mamá olvidó darle su medicamento una vez. Esto era diferente. Yo permanecí en el pasillo, descalza sobre el piso helado de concreto, escuchando en silencio. Algo dentro de mí, algo que llevaba mucho tiempo dormido, por fin se sintió visto. Para el mediodía, estábamos sentados en una elegante oficina revestida de madera en el centro de la ciudad. El abuelo había movido influencias para conseguir una cita de emergencia. La ejecutiva del banco, una mujer impecable de unos 50 años, revisaba registros en su pantalla con los labios apretados. Si veo la transferencia aquí, dijo finalmente, ajustándose los lentes. De la cuenta del señor Whitmore a Daniel Whitmore, su hijo. Marcada como regalo para el condominio de Cale. Giró el monitor hacia nosotros. Ahí estaba la fecha. La cantidad exacta. Todo lo que el abuelo había dicho era verdad. Luego hizo otro clic. Sentí que el corazón se me hundía. Mostraba otra transferencia 5 días después. Mi papá había movido todo el dinero a una cuenta de inversión a su nombre. Sin mencionarme. Sin notas. Sin nada. Mis manos se cerraron en puños sobre mi regazo. El abuelo observó la pantalla en silencio y después preguntó con voz tranquila. ¿Puedo obtener una copia impresa de todo esto?
Sí, señor. Cuando la mujer se alejó, él volteó hacia mí. Te traicionó y me mintió a mí también. Esto no es solo drama familiar, Cale. Es robo. Asentí lentamente. No te preocupes, añadió. Yo me encargaré. Pero negué con la cabeza. No, dije en voz baja. Nos encargaremos juntos. Esa misma tarde manejamos directo a casa de mis padres. No había puesto un pie ahí en años. La misma casa donde decoraba cupcakes con mamá. Donde papá me enseñó a andar en bicicleta antes de empezar a ignorar mis llamadas. Donde mi hermana hizo una fiesta la semana en que me mudé y dejó mis cosas tiradas en el jardín. El abuelo tocó el timbre. Papá abrió la puerta, mitad confundido, mitad molesto. Sus ojos se abrieron de golpe al vernos juntos. Tenemos que hablar, dijo el abuelo con firmeza. Estoy algo ocupado. Siéntate. El abuelo no levantó la voz. No hacía falta. Mamá apareció detrás con el ceño fruncido. Mi hermana asomó la cabeza desde las escaleras, detectando la tensión como un buitre. Todos nos reunimos en la sala. El abuelo dejó una carpeta gruesa sobre la mesa de centro. Papá ni siquiera la miró. Entonces el abuelo soltó el golpe. Me dijiste que Cale vivía en el departamento que le compré. Pero el dinero nunca llegó ahí. Tú lo tomaste. Lo robaste. Y le mentiste a tu hija y a mí. Papá soltó una risa nerviosa. Ay, vamos, papá. Estás exagerando. Ha estado viviendo en un sótano. Que estalló el abuelo. Comiendo en el piso. Trabajando 2 empleos mientras tú usabas su dinero para inflar tus inversiones. Lo estaba guardando para su futuro. No, lo interrumpí con voz afilada. No vuelvas a mentir. Todos guardaron silencio. Me dijiste que era floja. Que era una malagradecida. Que no merecía ayuda. Y mientras tanto estabas viviendo del dinero que debía darme una oportunidad. La mandíbula de mi padre se tensó. El abuelo abrió la carpeta y deslizó los documentos hacia él. Ya hablé con Howard. Vamos a proceder legalmente si es necesario. Vas a devolver cada centavo y además vas a explicarte frente a toda la familia en el próximo brunch. Se acabaron los secretos. Se acabó fingir que eres un padre honorable. Mamá susurró. Daniel, dime que esto no es verdad. Él no dijo nada. Silencio absoluto. Entonces el abuelo se volvió hacia mí. Te mudarás conmigo la próxima semana. Ya llamé a una agente inmobiliaria. Vamos a encontrarte un lugar digno donde vivir. Miré a mi papá por última vez. Ni siquiera podía sostenerme la mirada. El hombre que una vez me dijo, nunca vas a lograr nada sin mí, ahora se veía pequeño. Encogiéndose bajo el peso de la verdad. No me sentía victoriosa. Me sentía libre. Y eso era mucho mejor. El domingo siguiente, el brunch se celebró en el mismo restaurante. La misma mesa. Las mismas caras. Pero todo había cambiado. Ya no estaba sentada al final, apretada entre una cubeta de hielo y una silla que ni siquiera combinaba con las demás. Esta vez estaba junto al abuelo, en la cabecera. Su mano descansaba suavemente sobre la mía mientras esperábamos a que todos llegaran. Cuando papá entró, parecía haber envejecido 5 años en una sola semana. La falsa sonrisa encantadora que siempre usaba había desaparecido. Mamá permanecía cerca de él, seria y tensa. Mi hermana llevaba lentes oscuros dentro del restaurante, como si no quisiera ver lo que estaba a punto de pasar. El abuelo se puso de pie antes de que alguien pudiera fingir que era un domingo normal. Voy a ser breve, dijo con voz firme y lo suficientemente alta para hacer callar a todo el salón. Los reuní a todos aquí porque la semana pasada descubrí que se cometió una grave injusticia en mi nombre. Hace años envié dinero, mis propios ahorros, para ayudar a Cale a comenzar su vida adulta. Me dijeron que ella lo había recibido. Me dijeron que le estaba yendo bien. Giró ligeramente hacia mí. Eso fue una mentira. Todo el restaurante quedó en silencio.
Una mesera se quedó inmóvil a mitad de servir café. Levanté la mirada sintiendo otra vez ese ardor detrás de los ojos, pero lo contuve. Esto ya no se trataba de lágrimas. El abuelo continuó. Daniel tomó ese dinero. Lo invirtió, lo escondió y después dejó que su hija sufriera en silencio, haciéndola sentir inútil, floja y dependiente, mientras fingía ser un padre responsable. Una ola de murmullos recorrió a la familia sentada alrededor de nosotros. Mi tía soltó un jadeo. Mi primo parpadeó varias veces, claramente armando todas las piezas en su cabeza. Mi papá se movió incómodo en su asiento. Entonces el abuelo se giró completamente hacia él. Nos traicionaste a los dos. Y a partir de este momento no volverás a tocar un solo centavo de mi patrimonio. Cada activo, cada fideicomiso, cada futura transferencia, todo será reestructurado. Perdiste ese privilegio. Después, lentamente, el abuelo sacó un documento doblado de su saco y lo colocó frente a él. Quiero que leas esto en voz alta. Papá miró el papel como si fuera veneno. La voz del abuelo se endureció. Ahora. Las manos de mi padre temblaban mientras abría la hoja. Y cuando empezó a leer, su voz se quebró en cada frase. A mi familia, robé dinero de mi hija, Kale Whitmore. Tomé fondos destinados para su futuro y mentí sobre su propósito. Le fallé a ella, a mi padre y a la integridad de esta familia. Acepto toda la responsabilidad y devolveré la cantidad completa en un plazo de 6 meses. Lo siento profundamente. Cuando terminó, solo hubo silencio. No aplausos. No exclamaciones. Solo una respiración colectiva, pesada. Y por primera vez en años, miré a mi padre y no me sentí pequeña. Me sentí vista. Esa noche, de regreso en casa del abuelo, me quedé con él en el porche bajo las estrellas. Todavía no puedo creer que nunca hayas pedido nada, dijo. Ya me había cansado de pedir, respondí en voz baja. Él asintió lentamente. Perdón por no haber investigado antes. Guardé silencio un momento. Yo no lo siento, dije finalmente. Porque ahora sé quién realmente está de mi lado. Sonrió apenas. No vas a volver a ese sótano. Lo sé. Encontré un lugar para ti, añadió. En el centro. Pisos de madera clara. Ventanas de verdad. Solté una pequeña risa. Eso ya suena como una mansión. Te lo mereces. Tal vez sí. Pero más que cualquier otra cosa, merecía dejar de pelear por migajas. El nuevo departamento tenía ventanas de piso a techo. La primera mañana que desperté ahí, la luz del sol entró como si hubiera estado esperándome todo ese tiempo. No escuché a mi casera gritándole a su perro a través de la pared. No escuché las tuberías crujiendo junto a mi cabeza. Solo silencio. Paz. Me senté al borde de mi nueva cama, una cama de verdad, no un futón usado, y miré el horizonte de la ciudad. No estaba acostumbrada a ver el cielo así. No estaba acostumbrada a sentirme segura. Ese mismo día retomé algo que había enterrado años atrás. Abrí mi laptop y desempolvé una carpeta que siempre mantenía escondida detrás de solicitudes de empleo y cuentas por pagar. La carpeta llamada Diseños. Dentro estaban los bocetos y proyectos que alguna vez soñé convertir en mi carrera. Antes de que el mundo me convenciera de que la estabilidad importaba más que la pasión. Antes de que mi papá mirara mi portafolio y dijera: «Te está bonito, pero ¿cuándo vas a ponerte seria?». Ahora sí me puse seria. Mandé solicitudes a estudios de diseño, plataformas freelance y agencias creativas. Incluso lancé un pequeño portafolio en línea. Usé el dinero que me dio el abuelo no solo para sobrevivir, sino para empezar de nuevo. Pasaron las semanas. Después pasaron los meses. Una tarde recibí una llamada. Un despacho local de arquitectura había visto mis propuestas. Estaban lanzando un nuevo proyecto de vivienda comunitaria y necesitaban a alguien que pudiera pensar de forma creativa. Alguien que entendiera cómo aprovechar al máximo los espacios pequeños. Sonreí. He vivido eso, les dije.
Cuando entré por primera vez a sus oficinas en el centro, llevaba el mismo abrigo beige que mi mamá alguna vez llamó barato e infantil. La recepcionista me ofreció agua. El director creativo me ofreció asiento. Y al final de la reunión, tenía un contrato en las manos. No era solo un trabajo. Era una prueba. La prueba de que nunca fui el fracaso que ellos decían. Que vivir en un sótano no significaba que yo estuviera por debajo de nadie. Meses después, me tocó a mí organizar el brunch. No en un restaurante. No en la casa de alguien más. En la mía. Platos de verdad. Risas de verdad. La luz del sol entrando por las ventanas. El abuelo llegó con flores y las puso en el florero que me compré con mi primer sueldo. Mi prima, la misma que antes ponía los ojos en blanco cuando hablaba de arte, se acercó para preguntarme sobre paletas de colores y mood boards. Papá no estaba ahí. No había vuelto desde el día de la carta. Pagó el dinero a tiempo, pero las disculpas se quedaron en el papel. Y estaba bien para mí. Porque a veces la ausencia de ciertas personas es la forma más grande de paz. Mientras repartía una bandeja de scones recién horneados, sorprendí al abuelo mirándome con una sonrisa suave en el rostro. Esto, dijo, esto es lo que yo imaginaba. Tomé su mano. Yo también.